Hoy es viernes 21 de febrero de 2025 y estas son las noticias. La Corte ha garantizado el derecho a la verdad a familiares de víctimas del delito de desaparición forzada. La ministra Ríos Farjat llamó a trabajar para erradicar la violencia, alcanzar la plenitud y la felicidad como sociedad. Gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal, una persona con discapacidad psicosocial logró que el ISSSTE le otorgara una pensión por orfandad. El Tribunal Electoral confirmó la negativa del INE de incluir sobrenombres de candidatos a cargos judiciales en boletas electorales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y en nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La Suprema Corte ha establecido que familiares de personas desaparecidas pueden considerarse víctimas indirectas, por lo que deben tener acceso a la carpeta de investigación como parte de su derecho a la verdad. Al resolver un amparo en revisión, determinó que el Estado está obligado a buscar a las personas desaparecidas y revelar la verdad a los familiares sobre el destino de migrantes desaparecidos. Este asunto se desprende del hallazgo de 120 cadáveres en diversas fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2011. 2 mujeres salvadoreñas fueron notificadas que los restos de sus familiares habían sido localizados en México, por lo que iniciaron una serie de diligencias ante la entonces PGR, dentro de las cuales solicitaron ser reconocidas como víctimas. Ante la negativa, promovieron amparo directo junto a una asociación civil, argumentando la violación de sus derechos a la verdad, acceso a la justicia y al debido proceso. La sala determinó que a los familiares se les debía reconocer el carácter de víctimas indirectas para coadyuvar con la investigación y tener acceso a la carpeta de investigación con el fin de garantizar su derecho a la verdad, siempre y cuando los hechos investigados tuvieran alguna conexión con el relato de las víctimas sobre la desaparición de su familiar. Debido a la importancia que ha cobrado la protección y preservación de los ecosistemas, la Suprema Corte ha emitido diversas sentencias que reflejan un cambio de paradigma en cómo se entiende la relación de las personas con el medio ambiente. Así lo destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Al resolver el amparo en revisión 641/2017, la segunda sala ordenó a las autoridades de San Andrés Mixquic prevenir y controlar la contaminación del agua debido a la afectación que estaba provocando al medio ambiente, pero sobre todo a las personas. En otro asunto, el amparo en revisión 289/2020, la misma sala amparó a un habitante de Cuautla, Morelos, contra la tala de árboles autorizada por el registro y el riesgo que se tiene de generar, afectar, a otros ecosistemas. Al otorgar un amparo contra las obras de ampliación del puerto de Veracruz, en este caso, la primera sala indicó que cualquier impacto ambiental otorga derecho a defender el ecosistema, mientras que en el amparo en revisión 679/2023 concedió uno a 2 habitantes de Tulum que impugnaron la falta de un atlas de riesgo de la región, resaltando la importancia de esa herramienta para proteger al medio ambiente. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es un pilar fundamental en la construcción de un país que reconoce y respeta la diversidad cultural. Es por ello que los precedentes judiciales de la Suprema Corte en la materia han sido clave para definir y delimitar la autonomía de los pueblos indígenas, el uso de sus tierras y recursos, así como la preservación de sus costumbres y formas de gobierno. El cuaderno de jurisprudencia sobre justicia intercultural reúne distintos criterios que van desde la protección de los derechos humanos, el interés superior del menor, la libertad de comercio y libre tránsito, el derecho a la autonomía indígena, el derecho que se tiene a la propiedad de la tierra, el fuero indígena, entre otros. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales o en la red de bibliotecas de la Suprema Corte.
La Universidad Ibero Torreón inauguró la cátedra Perspectiva de Género Ana Margarita Ríos Farjat, que inició con una conferencia magistral por parte de la ministra homenajeada. Explicó sentencias relevantes en materia de género y de la importancia de seguir trabajando en ese tema para alcanzar la plenitud y la felicidad como sociedad, así como para desterrar la violencia contra las mujeres. Destacó algunas sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de género y que pueden servir para generar políticas públicas en favor de las mujeres. Faltan políticas públicas. Hay un problema todavía. Y además, no dejemos de observar esto. Las políticas públicas no es algo que diseñamos. Nos quedó muy bien, nos quedó muy integral, muy completo, viva, lo ponemos aquí y ya va a funcionar solo. No, nada en la vida pública funciona solo. Hay que mantenerlo actualizado, hay que mantener la atención constante, hay que revisar el polvo que se le va acumulando en el camino. Lamentó que este tipo de sentencias no se alcancen en las universidades ni tampoco se conozca mucho del sistema constitucional y de las instituciones que en cualquier vendaval pueden desaparecer. Hay una línea entre quitar las instituciones o cambiar las instituciones porque ya no hablan con lo que la sociedad actual desea, y otra cosa es caer en esos cambios por ignorancia de que qué hacen, para qué sirven. Entonces ahí yo de verdad, sin afán de meterme a las cuestiones meramente académicas, porque no estoy en ese terreno, pero digo desde aquí, yo creo que la responsabilidad de la Academia Mexicana en términos de justicia puede dar para más. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, el cual determinó que las personas juzgadoras de distrito sí pueden conocer de causas penales contra militares en las que esté involucrado un civil o se vulneren los derechos humanos. Señaló que el fuero militar no se actualiza en estos casos, ya que el delito señalado no protege como bien jurídico la disciplina militar. De acuerdo con precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 13 constitucional establece el fuero militar como una cuestión excepcional que no puede estar basada en consideraciones especiales como en su calidad de militar o su jerarquía, sino que solo tiende a garantizar sus funciones. En otro tema, el Instituto Federal de Defensoría Pública obtuvo una resolución histórica a favor de una persona con discapacidad psicosocial, a quien el ISSSTE le había negado una pensión por orfandad, ya que le exigía contar con un tutor legal mediante un juicio de interdicción. Señaló que esta práctica vulnera los derechos humanos, limita la autonomía de las personas con discapacidad y perpetúa la exclusión. Luego de un juicio contencioso administrativo promovido por la Defensoría, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó al ISSSTE reconocer a la persona como derechohabiente y otorgarle su pensión, incluyendo los pagos no cubiertos. Este fallo, indicó, no solo restituye sus derechos, sino que también sienta un precedente para promover la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad. Estamos en corte informativo, vámonos rápidamente a mensajes y volvemos. Talleres Gráficos de México inició la producción de 600 millones de boletas que se usarán en la elección judicial. Son ya las 3 de la tarde con 10 minutos. Regresamos. Esta semana se llevó a cabo en España la segunda reunión preparatoria de la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana. En la jornada inaugural se llamó a fortalecer la colaboración de los poderes judiciales iberoamericanos para contrarrestar los ataques que pretenden deslegitimar precisamente su actuación, pero también socavar su independencia. En un contexto internacional convulso en el que
por algunos se pone en tela de juicio la legitimidad de las instituciones y, en concreto, la acción de la justicia, que es la base del Estado de Derecho, la Cumbre Judicial Iberoamericana viene a reforzar los valores de defensa de la democracia, que requiere una justicia transparente, de calidad y, sobre todo, una justicia independiente. En el encuentro se avanzó en los acuerdos y programas que se aprobarán en la cumbre a celebrarse en República Dominicana y se habló de la necesidad de contar con sistemas de justicia eficientes y cercanos a la gente. Contribuirían mucho a fijar aquellas opiniones o prioridades compartidas y ciertamente para hacernos cargo de los diversos desafíos que hoy día existen, como son precisamente la cooperación judicial, la delincuencia transnacional, los fenómenos de digitalización, el impacto que está teniendo en todas nuestras actividades, no es así, la inteligencia artificial. En este contexto, el papel de la justicia es más relevante que nunca. La independencia judicial, la confianza en las instituciones y la protección de los derechos fundamentales son los pilares sobre los cuales debemos construir nuestras respuestas. Durante la clausura de la reunión preparatoria se afirmó que la Cumbre Judicial Iberoamericana se ha convertido en el espacio idóneo de defensa de los valores del Estado de Derecho, agregando que la cumbre está llamada a defender y fortalecer la independencia judicial. Yo creo que la Cumbre Judicial Iberoamericana viene siendo desde el año 2004 una institución de referencia mundial en la defensa de los valores del Estado de Derecho. Está llamada a defender un poder judicial fuerte, un poder compuesto de jueces independientes que únicamente estén sometidos al imperio de la ley y jamás al poder político. Ese es nuestro objetivo y, desde luego, yo creo que esa debe ser nuestra bandera. A petición de Perú, en la próxima cumbre a celebrarse del 14 al 16 de mayo en República Dominicana, se realizará un pronunciamiento reconociendo que en la mayoría de los países se encuentra comprometida y afectada la independencia judicial. Además, se creará una comisión que vele y defienda esta prerrogativa. En este espacio, Jacqueline Martínez Uriarte, del Consejo de la Judicatura Federal, habló de los avances del sistema de estadística judicial iberoamericano y destacó que el uso de las tecnologías permite acercar la justicia a la gente, reducir costos y agilizar los procedimientos judiciales en diversas materias. La tecnología aplicada para o en los juzgados y tribunales es un hecho a nivel iberoamericano, pero que nos falta mucho por, digamos, lograr más eficiencia a través de la planeación y de la previsión de herramientas tecnológicas que nos puedan seguir apoyando. La directora de Relaciones Interinstitucionales de la Suprema Corte, Denise Lara, explicó el contenido del micrositio con jurisprudencia de tribunales iberoamericanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En esta reunión también participó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez. Y vámonos ahora con mi compañero Juan Carlos González, quien se encuentra en las instalaciones de Talleres Gráficos de México, donde inició ya la producción de la papelería que se utilizará en la próxima elección judicial. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el interior de Talleres Gráficos de México, donde este día inició la impresión de más de 600 millones de boletas que serán utilizadas en el proceso electoral extraordinario del próximo 1 de junio. Este proceso en el cual se elegirán a integrantes del Poder Judicial de la Federación. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la directora de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera, pusieron a funcionar la rotativa GOS que inició la impresión de estas boletas. Estas funcionarias revisaron el primer pliego y después de que checaron que estaba todo en perfectas condiciones, lo firmaron y lo exhibieron a los medios de comunicación que estábamos en esos talleres. Antes, las funcionarias federales dieron a conocer detalles de la impresión de estas boletas y también de la importancia de este hecho. Escuchemos. Talleres Gráficos de México
imprimirá a partir del día de hoy, 21 de febrero del 2025, la producción de 602.387.442 boletas para las elecciones de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito y juezas y jueces de distrito. Con el arranque de la producción de las boletas electorales, nosotros avanzamos con paso firme para llegar al 1 de junio con la posibilidad de que todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas que tienen credencial para votar con fotografía vigente puedan tener asegurado su derecho electoral para elegir hoy por hoy a los juzgadores y juzgadoras de nuestro país. La rotativa trabajará las 24 horas del día hasta concluir la impresión de las más de 600 millones de boletas que serán utilizadas en la elección de este año. Es la información que tenemos. Este es el arranque de esta producción de boletas. Muchas gracias y buenas tardes, Juan Carlos. La Sala Superior confirmó por unanimidad el acuerdo del INE, precisamente por el que negó la inclusión de sobrenombres en las boletas electorales de las candidaturas a diversos cargos del Poder Judicial. Argumentó que el INE sí tiene facultades para determinar si se incluyen elementos adicionales en las boletas. Además, el uso de sobrenombres, indicaron, podría impactar en la contienda, generar confusión en el electorado y otorgar una ventaja indebida sobre el resto de los contendientes. Máximo que no se acredita la afectación a los derechos político-electorales, en tanto la inclusión de los sobrenombres no constituye un elemento esencial que deban contener las boletas electorales, conforme a la literalidad del decreto de reforma constitucional en materia de elección judicial. En diversos asuntos, la Sala determinó que el Senado de la República ha sido omiso en dar respuesta a las solicitudes de incluir a las partes actoras como candidatas y candidatos con pase directo a la boleta electoral en el actual periodo extraordinario, al ser personas juzgadoras federales que se encuentran sin adscripción. Por este motivo, vinculó a la mesa directiva del Senado para que otorgue a la brevedad una respuesta formal a las solicitudes que le fueron planteadas por las partes. Tras la revisión por parte de los comités de evaluación de los tres poderes en el Estado de México, un total de 1,558 personas aspirantes a cargos de jueces y magistrados locales avanzaron a la fase de entrevistas, tras lo cual se llevará a cabo una insaculación para determinar quiénes aparecerán en las boletas. El Congreso de Chihuahua aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece el esquema de retiro anticipado para jueces y magistrados locales con un finiquito equivalente a 3 meses de sueldo, prestaciones y un porcentaje de compensación conforme a su antigüedad. Entre 2022 y 2024, los juzgados, salas y el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial de Michoacán resolvieron un total de 259,865 asuntos, que representan el 89,6% de los asuntos que ingresaron en ese periodo. El Poder Judicial de Campeche inauguró la Sala de Audiencias para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, espacio diseñado para garantizar el interés superior de infancias y adolescencias, así como evitar la revictimización de las personas en situación de violencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La organización World Justice Project en México señaló que es urgente atender las causas que propician la tala ilegal en el bosque de Juanatzingo. Este está ubicado en Ocuilán, Estado de México, ya que está siendo, pues así, destruido. Lamentó que en la región persiste la falta de alternativas económicas y la infiltración de grupos criminales, así como una respuesta ineficaz a las autoridades y diversos conflictos judiciales sobre límites territoriales sin resolver.
A pesar de que la Organización Comunitaria para Cuidar el Bosque indicó, pues este problema se ha exacerbado en los últimos años, hacen un llamado a que las soluciones pues provengan de distintos frentes a través de un diálogo restaurativo que implique a las distintas comunidades y que reconozca las afectaciones comunitarias, ambientales y emocionales incluso generadas por la tala clandestina. En otra información, especialistas hablaron de la necesidad de replantear la relación entre México y Estados Unidos, pues con el fin de enfrentar de manera conjunta problemas que hoy aquejan a ambos países. Es esencial fortalecer los mecanismos de colaboración para abordar temas estratégicos como el control fronterizo, migración y seguridad, indicó el periodista Leonardo Curcio al participar en el tercer Congreso de Estudios Norteamericanos en la UNAM. Durante el encuentro, en donde se abordó el tema El futuro del entendimiento bicentenario, se destacó la importancia de reforzar el diálogo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que es un momento clave para replantear acuerdos en materia de seguridad y combate al crimen organizado. En el caso de la seguridad, las organizaciones terroristas y fronteras, nos movemos en intereses que muchas veces chocan, o sea, no son tan convergentes entre los países y su grado de institucionalidad es más bajo. O sea, nos hemos movido por acuerdos gubernamentales. La relación México-Estados Unidos pues fluctúa en este juego de, como bien señala el doctor Curcio, de dentelladas y caricias entre la confianza y la desconfianza. No confían en México. Especialistas señalaron la necesidad de reafirmar la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, que ha causado la muerte de casi 1,000 adolescentes en Estados Unidos, mientras que en México se ha incrementado su consumo en jóvenes de entre 20 y 29 años, especialmente en zonas fronterizas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Tenemos más información, vamos rápidamente a una pausa y regresamos. No se vayan. Más adelante, se inauguró la Feria de la Cultura y de las Letras más antigua del país en el Palacio de Minería. Dice que un día después de que lo hiciera Estados Unidos, ayer Canadá declaró a 7 organizaciones criminales, incluyendo 5 cárteles de la droga en México, como grupos terroristas. Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además del Tren Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha de El Salvador. El ministro de Seguridad Pública, David McGowney, indicó que estas organizaciones operan en el país y el objetivo de la medida es incautar las ganancias ilícitas del tráfico de drogas. Las organizacionas criminales transnacionales, incluidos los cárteles, tienen un papel central en la producción y distribución de fentanilo en Canadá. Para librarnos de este flagelo, el gobierno pondrá a disposición todos los recursos necesarios para desmantelar y quebrantar las operaciones de estas organizaciones en nuestras comunidades. En otro tema, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos del Senado avalaron la reforma a la Ley del Seguro Social que permite a las y los derechohabientes en el IMSS interponer quejas relacionadas con sus prestaciones sociales. Destacaron que el procedimiento de queja administrativa no debe estar restringido a los servicios médicos, ya que la institución también prevé servicios de carácter social. Ahora los usuarios podrán expresar su inconformidad formalmente ante la autoridad del IMSS, por ejemplo, sobre servicios de guarderías. La minuta pasó al Pleno del Senado para su discusión. Y ya nos vamos, pero cerramos este espacio con el reporte de mi compañera Laura Murillo. Ella se encuentra en las instalaciones de la Feria Internacional del Palacio de Minería. Adelante, Laura. Buenas tardes. Así es, nos encontramos en el inicio de la 46ª edición de la Feria Internacional del Libro, aquí en Palacio de Minería, en donde como cada año son presentadas las novedades editoriales.
En esta ocasión están programadas 765 presentaciones de libros, revistas y publicaciones electrónicas, 102 conferencias, 47 lecturas, narraciones en voz alta y recitales, 25 mesas redondas y 59 talleres. En total se prevén 1.048 actividades. Escuchemos parte de lo que se dijo durante la inauguración. En un mundo polarizado, plataformas como esta nos recuerdan el poder unificador de la lectura y el intercambio de opiniones. Aprovechemos esta feria para descubrir nuevos horizontes y para conectarnos con otros que comparten nuestro entusiasmo por la lectura y el conocimiento. Comentarte que en esta edición participarán 155 expositores y 443 sellos editoriales y por supuesto podrá encontrar los stands de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos. Bienvenidos a la 46 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Los esperamos en el stand 1305 del stand de la Suprema Corte, donde tenemos todas las publicaciones que edita la Suprema Corte. Queremos invitarlos para que conozcan la programación de Justicia TV, pues sobre todo los nuevos estrenos que tenemos, los programas que se han hecho con otras instituciones y que conozcan la diversidad de oferta programática que hay dentro de Justicia TV. Como pueden observar, la invitación es a visitar este emblemático espacio de letras organizado por la UNAM y en esta ocasión el estado invitado es Oaxaca. Hasta aquí mi reporte desde la FIL. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Laura, allá en la FIL de Minería. Bueno, pues invitarlo a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, ya que siga a las 20:30 horas el noticiario nocturno y el sábado a las 18:30 horas semanario judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Oscar González, cuídese, excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima.